Hola, pues ya estamos en 2025 y este apunta para ser el primer video del año en mi canal y sobre todo porque creo que el año pasado nos dejó con muchas cosas buenas y otras cosas que quizá no son tan buenas, pero una de las cosas que a mí me dejó son las lecturas que hice de cómics y de libros, porque también quisiera aclarar que este canal ya lo voy a ampliar en cuanto a contenido, porque ya no solamente voy a hacer videos relacionados a cómics, sino también relacionados a lo que a mí me está interesando también, que son los libros. Eso no quiere decir que voy a dejar de lado los cómics o las cosas que a mí me gustan, sino también ampliarlo y juntarlo, porque no. Entonces, sí, estos son los cómics que yo pondría en mi top 5 lecturas del 2024 y sobre todo también voy a incluir libros, ya que estamos metiendo y estoy incluyendo esta nueva categoría. Empezando con uno de los cómics que honestamente no solamente se me hizo un tanto complicado de leer, sino cuando lo terminé entendí realmente el por qué este cómic es tan importante y sobre todo en la industria de DC Comics. Y estoy hablando de ni más ni menos que Crisis en Tierras Infinitas, un cómic sumamente importante a manera de editorial y de historia y de personajes, porque por si no lo saben, yo había escuchado que aquí DC utiliza todos los personajes que tenía licencia en los años 80 y no se equivocaron. Aquí están todos los personajes de DC Comics, obviamente de esa época. El cómic honestamente es muy interesante, ya que nos plantea la historia de cómo es que antes de los años 80 existían muchos mundos, muchas tierras y sobre todo que eso confundía demasiado a los lectores promedio. Mark Wolfman y George Pérez se dieron a la tarea de realmente darle una coherencia con un evento, y si no es que el primer evento en la historia del cómic, que hizo que la editorial de DC ya tuviera un orden, y después de eso hubo muchas historias totalmente interesantes, como después sería Batman Año 1 de Frank Miller, Wonder Woman por George Pérez y sobre todo Superman por John Byrne. Ahora pasemos a uno de mis libros realmente muy interesantes, que este ya es un clásico que todos creo que conocen, Hamlet de Shakespeare. Lo leí como en marzo del año pasado, la verdad. Una lectura un tanto interesante, si no lo conocen o si nunca lo han leído. Está escrito a manera de teatro, o sea, estás leyendo escenario y te ponen el lugar en donde están, lo que dice tal personaje. Es un libro, a mi consideración, un tanto fácil de leer, porque en comparación de un libro, creo que no necesitas darte muchas cosas o leer demasiadas explicaciones. Aquí es como los personajes te dicen lo que está pasando. Es muy fácil y sobre todo muy teatral. Y la historia realmente nos da a Hamlet, este personaje demasiado famoso que descubre que su padre ha sido asesinado y se da cuenta que todo esto realmente es un complot por querer quitarle el puesto de rey. Es una historia demasiado interesante. Y siguiendo con los cómics, este es uno de los que amé. Ya tenía mucho tiempo buscándolo e incluso me hubiera gustado conseguir una edición mucho mejor de este cómic, pero creo que leerla en este formato también fue una muy grata sorpresa, y sobre todo porque incluye la historia y ya, porque hoy en día hay muchas ediciones que contienen anterior y lo que sigue después, y estoy hablando de más o menos que la muerte de Superman. Este cómic también es un clásico de los años 90 del personaje de Superman, sobre todo porque sin duda aquí se muestra a uno de los villanos más icónicos también, que es Doomsday, y sobre todo la manera de narrar de todo este equipo creativo que está detrás realmente es muy interesante. La historia se narra a través de un personaje y un villano llamado Doomsday, el cual está destruyendo todo lo que tiene a su paso, pero entran más personajes que intentan detenerlo, pero se dan cuenta que es una amenaza mucho mayor de lo que ellos creían, y sobre todo que nadie puede detenerlo. Así que a su vez llega Superman para detenerlo, pero se da cuenta que no es tan fácil, sobre todo que tiene que recurrir a otro tipo de planes mucho más fuertes y sobre todo que le pueden llegar a costar la vida. Sin duda esta es una de las historias que yo recomiendo, o si no es que la que recomendaría totalmente, y planeo a futuro hacerle un video más a detalle.
Otro de los libros que me encantó y sobre todo es de un escritor ruso que es muy conocido en la comunidad de libros, sobre todo porque tiene libros demasiado densos. Pero este en específico no pasa de las 100 páginas y hasta creo que en algunas ediciones no pasa ni de las 70. Estoy hablando de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Es una historia sumamente sencilla, es una historia que fácilmente uno podría encontrar y leer en una tarde, en una noche, y sobre todo tiene muchas cosas que uno puede hablar. Sobre todo es una historia que se desarrolla alrededor de 3 o 4 noches, si no mal recuerdo, en donde una persona súper alejada de la sociedad, que es como esa persona alucin de Lulu, como lo quieren llamar, y se encuentra un día con una chica. Esta chica empieza a darle este tipo de aires de enamoramiento, y obviamente esta persona, al no tener mucho contacto con las demás personas y ser un antipático, esto solamente hace que se haga más ideas a la cabeza diciendo, no, ella me quiere, ella me ama, pero se da cuenta de que quizá hay otros planes para él, y tiene uno de los finales más tristes, o uno de los finales más tristes que sí he leído, y sobre todo porque, como dije, es un relato de no más de 100 páginas, son como 70, y sobre todo ese final sí duele demasiado. Este cómic yo ya hice un video hablando y creo que a mi consideración es uno de mis videos favoritos porque me encantó totalmente, y estoy hablando de Mr. Miracle por Tom King. Este cómic me encantó no solamente por la manera en cómo está narrado gracias a Tom King, que a veces tengo un tipo de amor-odio hacia ese escritor porque a veces tiene historias muy buenas e interesantes, pero a veces tiene historias no tan interesantes o que a veces llegan a ser muy, no sé, querer aparentar más de lo que realmente es. Y creo que en este cómic hay muchas cosas buenas, y yo lo consideraría, si no es que el mejor cómic escrito por Tom King. La historia es alrededor de Mr. Miracle, el cual tiene problemas muy serios de depresión y un día decide intentar arrebatarse la vida, pero no funciona. Y obviamente hay cierto caos político alrededor de lo que sería Darkseid y su padre real de Mr. Miracle, el cual él se ve envuelto en medio de este conflicto político y tiene que tomar decisiones un tanto drásticas y que obviamente son muy importantes para su vida. Ahora pasemos con un libro que honestamente yo no lo recomiendo bastante. Este libro sí es un tanto denso, ya que es más filosófico. Estoy hablando de El mito de Sísifo de Albert Camus. Albert Camus, yo honestamente en este top hubiera puesto El extranjero, una novela sumamente que me divertí bastante leyéndola, pero creo que aquí hay mucho de qué hablar, a pesar de ser un escrito de no más de 150 páginas, en donde Albert Camus se propone a dar pie a los fundamentos para la depresión y sobre todo para el suicidio. Albert Camus empieza a tocar temas más filosóficos y de una manera se siente un tanto densa. Empieza a citar a escritores como Dostoyevsky con otras novelas, o incluso a filósofos, a Nietzsche, cosas un poco más densas si es que no estás muy adentrado en este mundo más filosófico o literario, que incluso para una persona que está adentrándose en la literatura pueden ser conceptos un tanto pesados, la verdad, pero aún así hay cosas bastante rescatables y que a uno le pueden gustar. Hay muchas cosas de las cuales aún sin saber o conocer puedes aventarte a leerlo. Sin embargo, no creo que sea la mejor manera de empezar a leer a este escritor francés, y creo que aún así, si tú quieres leerlo, no hay problema, la verdad. Pasemos a uno de los cómics más bonitos, y esto va a ser trampa porque es de mi equipo creativo favorito, tanto escritor y ilustrador, y estoy hablando de Jeff Loeb y Tim Sale, que han hecho historias muy bonitas. Tanto hicieron Batman el largo Halloween, como Spider-Man Blue, como la serie de Daredevil Yellow, y no podía dejar de lado Hulk Gris. Esta historia sumamente increíble, divertida, triste, trágica, que honestamente me encantó. Son 6 números totalmente llenos de un desarrollo de personaje y una profundidad del personaje de Hulk y de Bruce Banner, que nos dejan entrever un poco la desgracia de este personaje y de la vida que puede llevar a tener. La historia como tal nos lleva a Hulk
y a Bruce Banner tratando de limpiar su nombre, ya que están lidiando con esta doble personalidad, y en donde él también se llega a enfrentar a sí mismo este planteamiento de saber cuál es su propósito en esta vida, de saber qué es lo que él quiere y sobre todo no convertirse en el monstruo que las personas dicen que es, ya que hay muchas cosas aquí que nos dejan entrever a ciertos personajes icónicos en el mundo de Hulk, tanto al general Ross como a su amor platónico que es Betty. Es un cómic sumamente maravilloso que yo recomiendo al 100%, aun si no has leído nada de Hulk, yo lo recomiendo. Ahora, pasemos con un libro muy especial y un cómic también muy especial después, el cual este libro honestamente fue el que hizo que me gustara más a fondo la literatura y sobre todo, no sé, los personajes aquí son increíbles. Estoy hablando de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Esta es una novela sumamente increíble, de verdad. Increíble, que yo recomiendo al 100% que la lean. Debo de confesar que yo esperaba algo al estilo de Orgullo y Prejuicio, muy romántico, de dos personajes que se quieren y se aman y hay mucha cosa ostentosa, pero no. Es todo lo contrario. La historia nos desarrolla en una familia que adopta a un chico muy peculiar, pero que lo tratan mal, lo empiezan a tratar muy mal, pero aún así es el consentido. Y es muy irónico porque es un hijo adoptado y termina siendo el consentido por parte de su papá. Pero sus hermanos, o sus hermanastros más bien, no le agrada y no le tienen tanto cariño. Y sobre todo, esta persona que se llama Heathcliff y es uno de los villanos que honestamente más me sorprendió y más locos que he conocido, tiende a tener una venganza que no se desarrolla en unos 2 años, tiene mucho desarrollo, en donde es un personaje que hasta uno dice cómo una persona puede llegar a tener tanto odio en su cuerpo. Y sobre todo, claramente si hay una relación un tanto amorosa, pero creo que no se centra tanto en este tipo de relación amorosa, es un amor un tanto más tóxico, más como loco, ¿saben? Y sobre todo es de esas novelas donde las familias son totalmente nada que ver, o sea, son familias disfuncionales que siempre se están peleando. Es un relato muy bueno, una novela muy interesante y que yo recomiendo al 100%. Los primeros capítulos sí son algo pesados, un poco densos porque no estás entendiendo bien lo que pasa, pero pasado todo eso, yo diría que es una de las mejores novelas del siglo XIX del romanticismo. Y ahora, pasando a un cómic, y mi cómic favorito del año pasado, Superman para todas las estaciones. Este cómic es hermoso, de verdad, de principio a fin, es hermoso. Y a mí me encantó, la verdad. No puedo decir nada que no se haya dicho ya, pero es una historia sumamente fascinante, tanto para un fan de Superman como para un fan o para alguien que ni siquiera es fan de Superman. Es una historia que yo recomiendo al 100% y que honestamente con este año que se va a estrenar la nueva película de James Gunn, yo recomiendo al 100%. La historia también es de Jeff Love y Tim Sale, en donde a través de una miniserie de 4 números nos presentan al Hombre de Acero, en donde vemos cierto origen del personaje, pero más que origen vemos lo que realmente significa ser Superman, pues lo vemos a través de los ojos del personaje que sería Jonathan Kent, Lois Lane, Lana Lang e incluso Lex Luthor. Vemos esta rivalidad y cómo empieza a crecer entre ellos. Vemos también cierto conflicto que llega a tener Superman como superhéroe. Y además de todo eso, nos damos cuenta de por qué Superman es uno de los superhéroes más grandes de todos los tiempos. Si ustedes han leído alguno de estos cómics o libros, pues háganlo saber. Y si también tienen un top de libros y cómics que leyeron el año pasado, pues díganlo, porque la verdad está muy interesante conocer las lecturas o libros o cómics que han leído o que leyeron el año pasado. También libros que les gustaría leer este nuevo año, ¿por qué no? Pero sin nada más que agregar, ya saben que pueden suscribirse, darle like y compartirlo si es que todavía no lo han hecho, y seguirme en mis redes sociales, que estoy últimamente muy activo en TikTok, la verdad. Pero nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.